característica que tiene la ciudad y es ser, valga la redundancia, una ciudad intermedia, la cual cuenta con el indicador de espacio público efectivo más bajo del país, donde la ciudad solo cuenta con 2.13 metros cuadrados por habitante de espacio público, cumpliendo solo con el 20% del indicador mínimo aceptable. Por lo tanto, nuestro objetivo principal con la reorganización de la ciudad a través de supermanzanas es plantear mayor espacio público para la ciudadanía. La propuesta se concibe mediante 4 componentes faltantes. Con relación a esto se plantean estrategias como la recuperación y ampliación de parques y áreas verdes, cuya intención es reactivar 2 de los principales ejes de la ciudad, como lo son el río Jordán y la vía férrea. Además, partiendo de ellos en paralelo junto a la vía periférica, que es la avenida Norte, como principales proyecciones que dan forma al reticulado de las supermanzanas. También lo que se busca es dotar a la ciudad de centros comunales por cada una de estas supermanzanas, los cuales también se convierten en centros atmosféricos que permiten la oxigenación del medio ambiente. El segundo componente de nuestra propuesta es la movilidad, a través de la cual se busca mejorar las conexiones viales oriente-occidente a lo largo de toda la ciudad debido a la carencia de estas. Y aunque los corredores viales estructuran la ciudad, la movilidad de la ciudad en sentido sur-norte, estos son insuficientes. El concepto de supermanzana se va a añadir como complemento el uso de energías renovables, esto con el fin de empezar a generar un metabolismo circular para la ciudad. 3, que es la sostenibilidad. A través de la implementación de mobiliario urbano inteligente es posible entender las necesidades más frecuentes de los ciudadanos en el espacio público, capaz de producir energía al mismo tiempo que ilumina y ofrece descanso a las personas, que es el medio ambiente no es un coste sino un ahorro. Con el fin de adquirir nuevas fuentes de energía para la ciudad se plantea hacer uso de las energías renovables, a través de las cuales es posible minimizar la demanda de energía eléctrica, de biomasa, biogás e incineración, que de igual manera permite hacer reducción del índice de ocupación para vertederos, que pueden convertirse más adelante en espacio público para los ciudadanos. El último componente, que es la cultura de los ciudadanos, la cual a través de los anteriormente mencionados componentes del espacio público, la movilidad y la sostenibilidad, permiten que los ciudadanos sientan la responsabilidad de hacer parte de un sistema de metabolismo circular que los favorezca a todos.